El Diablo Mundo, obra capital del romanticismo español escrita por José de Espronceda, abre con una visión cósmica y filosófica que plantea el drama esencial del ser humano, la lucha entre la inocencia original y la corrupción que impone la sociedad. No se trata de una narración lineal convencional, sino de un vasto poema fragmentario donde lo simbólico y lo narrativo se entrelazan con reflexiones existenciales. El inicio nos sitúa en una esfera casi metafísica. El poeta imagina una suerte de desafío entre fuerzas superiores que desean demostrar si el hombre es malo por naturaleza o si la sociedad lo deforma. Para probarlo, un anciano agonizante, hastiado del mundo y de sus miserias, recibe una oportunidad extraordinaria, renacer con la experiencia acumulada de toda una vida, pero en el cuerpo joven de un muchacho. La experiencia y la inocencia coexistirán en un mismo ser. Ese anciano, cuya identidad se desdibuja en lo simbólico, ha vivido el desencanto. Ha conocido la ambición, el deseo, la pérdida y la traición. Desde su lecho de muerte contempla la inutilidad de los esfuerzos humanos. En su mente resuenan preguntas sobre la justicia divina y el sentido del sufrimiento. Cuando expira, el milagro ocurre, despierta convertido en un joven de extraordinaria belleza y vigor. Su nombre será Adán, clara alusión bíblica que refuerza el carácter alegórico del experimento. Adán no recuerda con claridad su pasado, aunque conserva una vaga sensación de haber vivido antes. Su cuerpo es nuevo, su energía ilimitada. El contraste entre la fuerza física y la inexperiencia emocional marca sus primeros pasos. Sale al mundo con una mirada limpia, casi infantil, que observa sin prejuicios ni malicia. La ciudad, con su bullicio, se convierte en el escenario donde se desarrollará la prueba. Desde el principio, el poema contrapone dos dimensiones, la pureza natural y el artificio social. Adán contempla a los hombres y mujeres que transitan por calles llenas de ruido y ambición. Percibe desigualdades, tensiones y máscaras. Aunque no comprende del todo las convenciones, siente que algo turbio se esconde tras las sonrisas. En este primer tramo, el autor introduce una reflexión extensa sobre la condición humana. El mundo aparece como un teatro donde cada quien interpreta un papel impuesto por las circunstancias. El dinero, el poder y el deseo gobiernan conductas. La inocencia no tiene cabida en ese engranaje. El experimento que se ha puesto en marcha busca revelar si Adán logrará conservar su pureza o si acabará arrastrado por la corriente. El tono es vehemente, propio del romanticismo exaltado. Se exaltan la libertad individual y la rebeldía contra estructuras opresivas. El poeta se introduce con frecuencia para comentar, juzgar o ironizar. No se limita a contar la historia, dialoga con el lector, se indigna, se conmueve. Adán, mientras tanto, experimenta sus primeras emociones intensas. Descubre el asombro ante la belleza, el desconcierto ante la injusticia, la atracción hacia figuras femeninas que despiertan en él sentimientos desconocidos. Cada impresión es vivida con intensidad absoluta, como corresponde a un espíritu recién estrenado. Este capítulo inicial no resuelve la apuesta celestial. Plantea el escenario y las reglas del juego. El joven representa la humanidad en estado primigenio, expuesta a una sociedad que parece diseñada para pervertirla. La tensión dramática se instala en la pregunta central: ¿es el mal inherente al hombre o nace de las estructuras sociales? La atmósfera oscila entre lo sublime y lo crítico. Hay descripciones elevadas que rozan lo épico y, al mismo tiempo, pasajes satíricos que retratan la hipocresía urbana. Esta dualidad define el carácter de la obra, un poema filosófico que es también sátira social y exploración psicológica. Con la figura de Adán, rejuvenecido y arrojado a la experiencia, comienza un viaje que será tanto externo como interior. El experimento apenas inicia, y el lector presiente que el choque entre inocencia y mundo desencadenará consecuencias inevitables. Adán comienza a recorrer la ciudad con la curiosidad de quien pisa la tierra por primera vez. Todo lo deslumbra, los mercados repletos de voces,
las plazas donde se cruzan risas y discusiones, los balcones adornados con flores que parecen inclinarse hacia la calle. Su mirada carece de sospecha, contempla cada escena con una mezcla de admiración y desconcierto. En su interior, una vaga nostalgia late como eco lejano, aunque no logra descifrarla. Pronto descubre que el mundo no se limita a la observación. La sociedad exige participación. Algunos hombres lo miran con recelo, otros con envidia. Su juventud extraordinaria despierta comentarios y rumores. Hay quienes lo interrogan sobre su origen. Él responde con sinceridad, aunque sus palabras resultan extrañas, casi ingenuas. Esa franqueza provoca sonrisas burlonas en más de uno. En medio de esa exploración, aparece la figura femenina que marcará su despertar sentimental, Teresa. Su presencia irradia una belleza que no se reduce a lo físico, hay en su gesto una mezcla de dulzura y melancolía que conmueve al joven. Cuando sus miradas se cruzan por primera vez, Adán experimenta una sensación desconocida, una vibración que altera su pulso y enciende su imaginación. El poeta se detiene entonces en una extensa reflexión sobre el amor. Lo presenta como fuerza creadora y destructora a la vez. El sentimiento amoroso eleva al ser humano hacia lo sublime, aunque también puede arrastrarlo al abismo. Adán, aún ajeno a esas complejidades, solo percibe la luz. Teresa se convierte en el centro de su universo naciente. Los encuentros entre ambos están cargados de una inocencia intensa. Conversan sobre sueños, sobre la esperanza de una vida distinta, lejos de las convenciones rígidas que oprimen a quienes los rodean. Adán escucha con atención, como si cada palabra revelara un secreto sagrado. Teresa, por su parte, se siente atraída por la pureza del joven. En él percibe una transparencia que no ha hallado en otros hombres. No obstante, el entorno social observa con ojos menos benevolentes. Las murmuraciones comienzan a circular. La reputación femenina, tan frágil en aquella época, se convierte en una amenaza constante. Teresa carga con prejuicios que no ha provocado, mientras Adán apenas comprende el peso de esas normas invisibles. La ciudad, que al principio parecía un escenario vibrante, empieza a mostrar su rostro severo. El conflicto se intensifica cuando Adán advierte las diferencias económicas y de clase que separan a las personas. Algunos disfrutan de lujos desmedidos, otros sobreviven en la miseria. La injusticia le resulta incomprensible. Su impulso natural es rebelarse, cuestionar, exigir coherencia. Esa actitud despierta simpatías entre espíritus inconformes, aunque también alimenta la hostilidad de quienes se benefician del orden establecido. En su trato con Teresa, el deseo comienza a insinuarse. No es un impulso vulgar, sino una fuerza vital que los aproxima físicamente. Adán descubre la intensidad del contacto, la electricidad que recorre su cuerpo cuando roza la mano de la joven. El poeta describe estos momentos con lirismo apasionado, subrayando la pureza del sentimiento que aún no ha sido contaminado por el cálculo. El primer golpe llega cuando Adán presencia una escena de humillación pública. Un hombre poderoso desprecia a otro por su pobreza, exhibiendo una crueldad fría y calculada. La multitud observa en silencio. Nadie interviene. Esa indiferencia hiere profundamente al joven. Comprende que el mal no siempre adopta forma violenta, a menudo se esconde en la apatía colectiva. La experiencia lo sacude. Algo en su interior se quiebra levemente. La confianza absoluta en la bondad humana empieza a tambalearse. Aún así, su amor por Teresa se convierte en refugio. En ella deposita la esperanza de que exista una verdad más noble que las apariencias sociales. Este segundo capítulo marca el tránsito de la inocencia contemplativa hacia la participación emocional. Adán ya no es solo espectador, siente, ama y sufre. La apuesta inicial adquiere mayor tensión, el mundo ha comenzado a influir en su espíritu. El deseo y la injusticia, dos fuerzas poderosas, han tocado su alma.
el lector percibe que la prueba será cada vez más severa. La ciudad, con sus luces y sombras, no tolera por mucho tiempo la pureza intacta. El amor, que ahora florece, podría convertirse en la vía por la cual la experiencia termine por moldear al joven. La primera herida, leve aún, anuncia un proceso más profundo de transformación. La transformación de Adán se acelera cuando comprende que el amor, al igual que la sociedad, no está libre de contradicciones. Su vínculo con Teresa, que parecía puro y transparente, comienza a verse rodeado por presiones externas. Las miradas inquisitivas se vuelven más severas, los rumores más insistentes. La ciudad actúa como juez invisible, dispuesto a dictar sentencias sobre cualquier desviación de sus códigos morales. Teresa, sensible y vulnerable, empieza a sentir el peso de ese escrutinio. Su conducta es observada con lupa, su nombre pronunciado con insinuaciones maliciosas. Adán percibe su angustia, aunque no logra comprender del todo la estructura de poder que sostiene esa violencia silenciosa. Él se indigna ante la injusticia, alza la voz en defensa de la joven, cuestiona la autoridad de quienes se creen guardianes de la moral. El poeta introduce aquí una crítica social más incisiva. Señala la hipocresía de quienes predican virtud mientras actúan movidos por interés y egoísmo. El orden social se revela como un sistema donde las apariencias pesan más que la verdad. Adán, con su franqueza imprudente, se convierte en una figura incómoda. Su rebeldía, antes vista como ingenuidad, empieza a considerarse amenaza. La relación entre los amantes se intensifica en medio de esa tensión. El deseo ya no es solo una chispa luminosa, se vuelve llama que exige consumación. Adán descubre la pasión con una mezcla de asombro y urgencia. Teresa oscila entre la entrega y el temor. Sabe que cualquier paso en falso podría condenarla ante una sociedad implacable. En un momento decisivo, ambos se entregan a la fuerza de su sentimiento. El poeta describe la escena con exaltación romántica, elevando el amor a categoría de acto casi sagrado. Para Adán, esa unión representa la confirmación de la autenticidad humana frente a las convenciones artificiales. Cree haber hallado un refugio invulnerable. La realidad se encarga de desmentir esa esperanza. Las consecuencias no tardan en manifestarse. Teresa comienza a sufrir el aislamiento social. Amistades que antes la saludaban con afecto ahora la evitan. Comentarios crueles circulan a sus espaldas. La joven, herida en su orgullo y en su sensibilidad, se sumerge en una tristeza que Adán no sabe cómo aliviar. El joven experimenta entonces un sentimiento nuevo, la culpa. Aunque no entiende por qué el amor debe generar castigo, percibe que su impulso ha desencadenado dolor. Esa conciencia marca un giro profundo en su carácter. La inocencia absoluta se desvanece, que en su lugar surge una lucidez amarga. En paralelo, la ciudad muestra un rostro aún más crudo. Adán presencia escenas de corrupción política, de ambición desmedida y de miseria ignorada. Cada experiencia añade una capa de desencanto. La pureza inicial se contamina con rabia y escepticismo. El experimento celestial entra en una fase crítica, el entorno está modelando al individuo con una fuerza avasalladora. Teresa, debilitada por la presión social y por su propia fragilidad emocional, se distancia poco a poco. Su mirada pierde el brillo inicial. Adán advierte ese cambio con desesperación. Intenta convencerla de que huyan, de que construyan un mundo propio lejos del juicio ajeno. Ella vacila. Su miedo es más fuerte que el impulso romántico. La separación, cuando llega, no es explosiva sino silenciosa. Teresa se aparta para protegerse, dejando a Adán solo frente a una realidad que ya no puede idealizar. La pérdida lo golpea con violencia interior. Comprende que el amor, lejos de blindarlo contra el mal, lo ha expuesto a una vulnerabilidad mayor. El poeta convierte ese desengaño en símbolo universal. La caída de la ilusión amorosa refleja la caída de la fe en la bondad espontánea del mundo.
Adán ya no contempla la ciudad con ojos asombrados, ahora la observa con mirada crítica, casi desafiante. El joven que despertó lleno de pureza empieza a transformarse en un ser marcado por la experiencia. Este tercer capítulo representa la fractura decisiva. El experimento demuestra que la sociedad no necesita recurrir a la violencia directa para alterar la naturaleza humana, basta con la presión constante, la desigualdad y el juicio moral. Adán no se ha vuelto malvado, aunque ha dejado de ser inocente. En su interior se libra una batalla entre la esperanza residual y el resentimiento creciente. La ilusión ha caído. En su lugar emerge un espíritu herido que busca sentido en medio del desencanto. El camino que queda por recorrer será más oscuro, y la pregunta inicial, si el hombre es malo por naturaleza o por influencia social, adquiere un matiz trágico. La respuesta empieza a inclinarse hacia la fuerza corrosiva del mundo. La soledad transforma a Adán con mayor rapidez que cualquier sermón o castigo. Tras la separación de Teresa, la ciudad deja de ser un escenario fascinante para convertirse en un laberinto moral. Camina por las mismas calles que antes recorrió con entusiasmo, aunque ahora cada rincón le revela un matiz distinto, las sonrisas parecen impostadas, las promesas huecas, las relaciones atravesadas por el cálculo. En su interior germina una conciencia crítica que no existía cuando despertó a su segunda vida. La herida sentimental ha actuado como catalizador. Comprende que el amor no basta para sustraerse a la presión colectiva y que la inocencia, aislada, carece de defensa frente a estructuras consolidadas. Esta lucidez no lo conduce a la resignación, sino a la rebeldía. Adán empieza a frecuentar círculos donde se cuestionan las jerarquías sociales. Escucha discusiones sobre libertad, justicia y dignidad humana. Sus intervenciones son vehementes, habla con la convicción de quien ha experimentado en carne propia la arbitrariedad del juicio social. Algunos lo admiran por su pasión, otros lo consideran imprudente. Él no modera su discurso. Siente que callar sería traicionar la verdad descubierta. El poeta aprovecha esta etapa para profundizar en su visión filosófica. Reflexiona sobre la fragilidad de las instituciones y sobre la contradicción entre ideales proclamados y prácticas reales. La sociedad aparece como una maquinaria que necesita uniformidad para funcionar, castigando cualquier diferencia que amenace su estabilidad. Adán encarna esa diferencia. La experiencia lo vuelve más complejo. Ya no habla desde la ingenuidad, sino desde el desengaño. Reconoce en sí mismo impulsos contradictorios, deseo de justicia y sed de venganza, compasión y orgullo herido. La pureza original se ha fragmentado. En su lugar emerge un carácter apasionado, capaz de gestos nobles y de arrebatos violentos. En uno de sus recorridos nocturnos presencia un acto de brutalidad contra un hombre indefenso. La escena despierta en él una indignación feroz. Interviene sin medir consecuencias, desafiando a quienes ejercen el abuso. El enfrentamiento no solo es físico, simboliza la confrontación entre individuo y sistema. Aunque logra impedir la injusticia inmediata, comprende que la raíz del mal permanece intacta. Ese episodio refuerza su convicción de que la maldad no surge espontáneamente del corazón humano, sino que se alimenta de estructuras que la toleran y la recompensan. Aún así, comienza a notar que su propio espíritu se endurece. La compasión que antes fluía de manera natural ahora se mezcla con amargura. El experimento avanza hacia un territorio ambiguo, el mundo no solo influye en él, también despierta fuerzas que estaban latentes. La memoria difusa de su vida anterior se hace más intensa. En sueños, vislumbra fragmentos de vejez, decepciones y pérdidas que parecen pertenecerle y no pertenecerle al mismo tiempo. Es como si la experiencia acumulada regresara para completar el ciclo. Esa superposición de juventud y pasado crea en él una sensación de destino inevitable. Adán empieza a preguntarse si la transformación que vive confirma la tesis de que el hombre termina por parecerse al entorno que lo rodea. Se observa a sí mismo con espíritu crítico. Advierte que su tono se ha vuelto áspero,
que su paciencia disminuye, que el sarcasmo sustituye a la ingenuidad. No se reconoce del todo en ese reflejo. El poeta intensifica el dramatismo mediante imágenes de tormenta y noche cerrada. La naturaleza acompaña el estado interior del protagonista. Vientos violentos azotan la ciudad, relámpagos iluminan fachadas solemnes que ocultan corrupción. El paisaje se convierte en espejo del conflicto humano. En medio de esa turbulencia, Adán alcanza una conclusión provisional: la inocencia absoluta es incompatible con la convivencia social tal como está estructurada. Para sobrevivir, el individuo debe adaptarse, y esa adaptación implica concesiones morales. La pregunta inicial se complica: el mal no es esencia pura ni simple consecuencia externa, sino resultado de una interacción constante entre deseo y circunstancia. El joven comprende que ha dejado de ser el símbolo intacto del experimento. Es ya un ser atravesado por contradicciones. Su rebeldía conserva nobleza, aunque se contamina con resentimiento. La experiencia lo ha dotado de profundidad, a costa de la serenidad. Este cuarto capítulo muestra a Adán en la antesala de una síntesis dolorosa. Ha aprendido que el mundo hiere, que el amor no basta para redimirlo y que la justicia exige sacrificio. La prueba se acerca a su desenlace: el espíritu rejuvenecido ha atravesado ilusión, pasión y desencanto. Ahora enfrenta el peso completo de la conciencia. La tormenta exterior se disipa con la misma lentitud con que se aquieta el espíritu de Adán. Tras los arrebatos de rebeldía y los enfrentamientos que marcaron su transformación, el joven comienza a experimentar una fatiga profunda. No es solo cansancio físico, es la carga de haber atravesado en poco tiempo el arco completo de la experiencia humana: ilusión, amor, pérdida, indignación y conciencia amarga. Camina ahora con paso más lento. La ciudad continúa su ritmo habitual, indiferente a su proceso interior. Las risas regresan a las plazas, los negocios prosperan, los rumores se desplazan hacia nuevos nombres. El mundo no se detiene por el dolor individual. Esa constatación, lejos de provocarle ira, despierta en él una lucidez serena. En sus reflexiones finales comprende que el experimento del que ha sido protagonista no buscaba una respuesta simple. La pregunta inicial, si el hombre nace bueno o malo, ha demostrado ser insuficiente. Adán ha descubierto que la naturaleza humana contiene potencial para ambos extremos. La sociedad, con sus normas y jerarquías, actúa como catalizador que inclina la balanza, aunque no crea desde la nada la sombra ni la luz. La memoria de su existencia anterior se vuelve nítida en un momento de introspección. Recuerda la vejez, el hastío, la desilusión que precedieron a su muerte. Reconoce que, aun entonces, había sido moldeado por circunstancias similares. El ciclo se revela ante él con claridad inquietante: juventud que se entusiasma, madurez que lucha, vejez que se desencanta. En ese reconocimiento surge una revelación decisiva. La pureza absoluta pertenece al instante previo a la conciencia. Una vez que el ser humano percibe la injusticia y el dolor, ya no puede regresar a la inocencia original. La experiencia es irreversible. Adán comprende que su transformación no constituye una derrota, sino un aprendizaje inevitable. El poeta eleva el tono hacia una meditación casi metafísica. El mundo aparece como escenario transitorio donde cada individuo representa un papel efímero. Las pasiones que parecían eternas se diluyen en la perspectiva del tiempo. Teresa, cuyo recuerdo aún lo acompaña, ya no es herida abierta sino memoria luminosa. El amor no logró vencer a la sociedad, aunque dejó en ella una huella que
vivir con conciencia crítica, sin permitir que el resentimiento lo convierta en aquello que combate. La dimensión simbólica del relato alcanza su culminación cuando Adán siente que su juventud extraordinaria comienza a desvanecerse. No se trata de un envejecimiento visible inmediato, sino de la percepción de que el milagro ha cumplido su propósito. La segunda oportunidad ha servido para confirmar que la experiencia, con sus luces y sombras, es parte constitutiva del ser humano. El experimento concluye sin proclamación grandilocuente. No hay intervención celestial explícita. Solo queda el hombre frente al mundo, consciente de su complejidad. La respuesta no se formula en términos absolutos. El mal no es esencia pura ni simple producto social, surge del encuentro entre deseo individual y estructuras colectivas. En la escena final, Adán se integra al flujo de la ciudad con mirada distinta a la del joven que despertó lleno de asombro. Conserva sensibilidad ante la injusticia, aunque la equilibra con comprensión de la fragilidad humana. Ha aprendido que el idealismo sin prudencia conduce al sufrimiento y que la lucidez sin esperanza degenera en sí misma. El poema cierra con una resonancia abierta, característica del espíritu romántico. No ofrece moraleja didáctica, sino una invitación a reflexionar sobre la naturaleza cambiante del ser humano. El círculo de la existencia se completa: nacimiento, pasión, desencanto y conciencia forman parte de un mismo movimiento. Adán, figura alegórica de la humanidad, acepta finalmente su condición. No recupera la inocencia inicial, aunque tampoco se rinde a la corrupción. Permanece en ese espacio intermedio donde la experiencia no anula la aspiración a la justicia. Así concluye el viaje iniciado en las alturas metafísicas y culminado en la realidad concreta de la vida social. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.